El analista político Carlos Sijón, buen día, bienvenido a Punto de Orden. Javier, ¿cómo estás? Un gusto tenerlo aquí. Tenemos 16 candidatos presidenciales. ¿Sabe usted quiénes son, qué ideología representan o cuál es la propuesta de cada uno? No, en absoluto. Yo creo que destacan entre 4 y 5 candidatos, el resto son prácticamente desconocidos. Yo hago análisis todos los días, estoy revisando las cosas, veo las noticias y de algunos no sé ni siquiera quiénes son. Es increíble, ¿no? Y honestamente no me interesa saberlo. Increíble que tengan, la mayoría de candidatos no pasan del 2%. ¿Qué hacer con tanto candidato? Y otra cosa, no se han dado cuenta los candidatos que van a tener que hacer vómito prieto. Porque si no llegan creo que al 5% del padrón, ¿no? Claro, tienen que devolver el 50% claro. de lo que les da el CNE. Ahora, aún así es una buena inversión. ¿Usted cree? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no van a gastar lo que les den. No van a gastar lo que les den y entonces pues no les va a sobrar. Pero a ver, ¿cómo es eso que no van a gastar lo que les den? Claro, no están obligados a gastar el dinero que les asignen. Pero igual lo tienen que devolver después, si es que no llegan a la... Pero es que no puedes llegan, quedar claro. con más de lo que devuelves, porque Claro. no se devuelve el Pero a ver, 100%. ¿cuánto cuesta una campaña presidencial? Una buena campaña presidencial en Ecuador, ¿cuánto más o menos usted cree que puede costar? No tengo idea. Yo he escuchado que alguien decía que no podía aceptar una candidatura si no tenía $1 millón. No, pues yo estaba a mí me decía en cambio de 5. No, y otro decía que lo que necesitaba era 10. Entonces depende de sus expectativas, ¿no? Claro. O sea, ¿cuánto dinero tenía Lucio Gutiérrez cuando empezó a hacer la campaña? ¿Cuánto puso de dinero? Tenía una camioneta, ¿no? O sea, yo creo que es difícil saber. Las campañas han cambiado mucho, ahora estamos en redes sociales, en este momento estoy viendo mucha inversión de 2 o 3 candidatos en redes sociales, eso cuesta. La producción, los videos bien producidos, eso tiene un costo interesante. Pero no todos van a hacer eso, ¿no? Y los candidatos tienen distintas fortalezas. Leonidas Issa, por ejemplo, yo creo que él no va a gastar mucho dinero en una campaña, no lo veo gastando mucho dinero, pero Francesco Tabaqui está muy fuerte, yo creo que tiene un gasto electoral en este momento elevado. Carlos, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Orden. Volviendo al tema de efectivamente del gasto electoral, todos sabemos que es a partir de la reforma que se hizo en el gobierno de Rafael Correa, el gasto electoral en teoría es financiado por el Estado, ¿no? Todos los partidos reciben. No es en teoría, eso es es así, lo digo en teoría porque todos sabemos también que aparte de eso, los candidatos con poder económico obviamente invierten sus propios recursos para poder ser más mediáticos, ¿no? Entonces, al final del día, quienes tienen mayor exposición son aquellos candidatos que también cuentan con mayores recursos. En este caso, probablemente sea el presidente Noboa, obviamente, va a ser la Revolución Ciudadana, que tiene una estructura muy grande. Jan Topic tiene recursos propios también que lo pueden catapultar. Probablemente Francesco Tabaqui también pueda, en ese sentido, avanzar. El tema es, ¿qué necesidad hay entonces de mantener esta figura del financiamiento electoral por parte del Estado si finalmente sabemos que los candidatos, lo que querían ese financiamiento era ponernos en igualdad de condiciones? Pero la realidad es que no hay igualdad de condiciones. Pero siguen invirtiendo. Sí hay un fundamento democrático, porque si no existiera esto, las personas sin posibilidades no pudieran aspirar. Y entonces sí tiene una importancia igualitaria en el sentido de que cualquier ciudadano pudiera presentar su candidatura. Sí, yo creo que el problema más bien surge por que esto se entregue a todas las personas, a cualquier partido o movimiento con una base electoral muy pequeña, ¿no? Porque en Europa, por ejemplo, en España, sí solo se le entrega este financiamiento a aquellos partidos que tienen representación parlamentaria. Entonces sabemos que en España hay 6, 8, 10 partidos con representación parlamentaria y el resto no se les entrega, pues mientras no consigan esa representación. Aquí se le da a todos los movimientos. Yo no creo, honestamente, que este sea un grave problema para la democracia en el Ecuador. El costo de una campaña electoral o cómo se financian los partidos. Esto fue una idea del régimen de partidos del 79, que había que financiar para permitir que personas de clase media o de extracción popular puedan ser candidatos. Personas como Jaime Roldós, por ejemplo, quizás no hubieran llegado a ser presidentes de la República si no tenían un financiamiento del Estado. Y me parece que eso sí puso en igualdad de condiciones. Ahora, hay unos reglamentos y unas leyes que hay que respetar. Aquellos
en este momento el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, debería estar preguntando por qué usted está haciendo campaña o por qué está haciendo un spot diciendo soy fulano de tal, tengo unos caballos. Habría que preguntarles, ¿no? Yo creo que si todos cumpliéramos nuestro deber, si el Consejo Nacional Electoral estuviera actuando como debiera actuar, pues la circunstancia fuera mejor. Yo creo sobre eso, Carlos, bienvenido a Punto de Orden, qué gusto saludarle y conversar con usted. Verla. Yo creo que hay un tema de valorar el esfuerzo que hace cada ecuatoriano cuando aporta con impuestos, cuando da de su dinero para que el Estado lo gestione. Creo que en este sentido, la facilitación de dinero público a candidatos que no tienen representatividad, de alguna manera se convierte en un irrespeto, una desconsideración al gravísimo e inmenso esfuerzo que hace cada uno de los ecuatorianos en contribuir con ese dinero. Es decir, darle una asignación para un binomio presidencial a quien no va a sacar ni siquiera un 1%, ¿no le parece a usted que es casi una ofrenda al esfuerzo que hacemos diariamente contribuyendo con impuestos? De ninguna manera. Financiar la democracia, no permitir igualdad para todos, yo no creo que sea una afrenta para nadie. El problema quizás sea en la facilidad de poner un movimiento, de formar un movimiento, yo creo que habría que fortalecer los requisitos. Yo creo que no se repitan las firmas, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, debería haber más democracia dentro de los partidos. Entonces tenemos un grupo de 17 partidos en los cuales no hay democracia interna, pero hay unos organismos que están a cargo. El Consejo Nacional Electoral tiene como función controlar esto. Entonces tenemos, todos sabemos que esto es una farsa, todos sabemos, estamos conscientes de que no existe democracia interna en los partidos. Antes existía. La democracia popular, la izquierda democrática, eran partidos que hacían elecciones internas, en los cuales había una disputa de liderazgo, en que los candidatos debatían de manera interna y ganaban las elecciones al interior. Quizás pudiéramos revisar el pasado y poder mejorar las condiciones de esta república, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Buenos días, Carlos, un gusto tenerlo aquí. En cuanto al que el financiamiento quizás no es una amenaza para la democracia, pero sí, de todas maneras, el sistema democrático y la manera como los incentivos detrás termina en el resultado, como estamos diciendo, de 17 candidatos, muchos no tienen ni el 2%, no son conocidos. Entonces, ¿qué reformas se pudieran dar para que esto no se dé? Digamos, que hayan filtros o requisitos un poco más estrictos para el número de partidos y movimientos que tengan capacidad para presentar candidatos. Porque hoy en día lo que sí termina pasando es que el electorado se confunde. Ya son 17 binomios en la papeleta final, uno ya no se acuerda ni de cuáles son las propuestas, ni a quién está defendiendo cada binomio, quién representa o qué representa. Claro. Entonces, deberían ser partidos políticos establecidos con un tiempo. Los candidatos deben tener un periodo de tiempo afiliados a esos partidos. Bueno, hay maneras. Eso último es muy importante, Carlos, porque lo que estamos viendo son partidos de alquiler, ¿no? Vemos qué sucede con Suma, con Avanza. Son partidos que se van alquilando cada elección, ¿no? Con candidatos totalmente disímiles en su ideología. Un día apoyan un candidato probablemente más de centro izquierda, otro día uno da igual. Claro. Lo que ponen es un candidato que en teoría tenga algún porcentaje de éxito para subsistir, ¿no? Pero eso es lo que yo creo, y es importante, Carlos, que eso es lo que hay que eliminar, ¿no? Estos partidos de alquiler, como usted bien menciona, la democracia popular, la izquierda democrática, en su momento, obviamente, el Partido Social Cristiano, en su momento el CFP, eran partidos establecidos. No existía realmente democracia democracia interna. En el PSC no existía, pero un partido, digamos, estructurado, era un partido real, ¿no? Así es. Entonces, creo que eso a lo que debemos regresar es a eso. No creo que eso de la partidocracia, que en su momento se dijo, satanizando a los partidos políticos, ha hecho más daño. Fue un error terrible. Claro, hay que institucionalizarlos y nos olvidemos de estos partidos de alquiler. Creo que eso es uno de los pasos que hay que dar, ¿no? Solo para que tengamos una idea de las cantidades de dinero que estamos hablando, de acuerdo a la normativa vigente, el Consejo Nacional Electoral aprobó los siguientes límites de acuerdo a las candidaturas. En el binomio presidencial, $5.494.525. En los parlamentarios andinos, $137.363. Y los asambleístas nacionales, $4.120.894.20. Esto quiere decir que
son 40 centavos por número de electores. No quiere decir, este es el máximo que puedes gastar. ¿Y cuánto tienes que devolver? En la mitad. La mitad. Y comprobar que has gastado. Por eso decía Carlos, hay candidatos a los que les sale a cuenta porque se gastan el 10%, devuelven el 50% y el 40% se lo quedan. Claro. Entonces es importante simplemente para tener la cifra. Ahora, Carlos, usted decía que hay 4 o 5 candidaturas, me parece que dijo, que son las que son representativas o que usted ve cierto Con valor. alguna opción. ¿Cuáles son? Bueno, encabezando con el presidente Noboa, ¿no? El presidente Noboa está en el poder. Es interesante porque yo creo que no tiene muchos logros que exhibir. La economía no crece, estamos en recesión. Por más que técnicamente todavía el Banco Central estamos en recesión, no vamos a tener crecimiento económico este año, significa que la pobreza va a crecer, porque solamente considerando la población, el crecimiento de la población 1.5, significa que va a haber más pobres este año. La seguridad. No, si bien el gobierno ha dado algunos pasos importantes en el tema de la seguridad, si bien puede exhibir algunos logros, no han habido más masacres en las cárceles, por ejemplo, pues sin embargo el incremento de los secuestros express, de las extorsiones, va en aumento, las muertes no parecen haber disminuido. Y entonces, si bien el gobierno ha tomado unas medidas importantes, interesantes, yo creo que está muy lejos de exhibir logros. Y entonces, si tenemos un ambiente de seguridad, que con un país en estado de emergencia todavía, con provincias con toque de queda, si tenemos una economía que no crece, ¿no? Si el empleo no ha aumentado, yo no sé, es difícil entender cómo un candidato que puede exhibir esos logros pudiera tener realmente una. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una propaganda enorme, ¿no? Una enorme cantidad de propaganda, una presencia física, pues, utilizando el Estado, lo cual crea una sensación, una burbuja, que nos da la impresión de que el candidato Noboa es un candidato muy fuerte. Yo creo que hay que tener claro que los candidatos que empiezan un proceso muy arriba normalmente no son los que ganan. Está la Revolución Ciudadana, Luisa González. Yo no sé si Luisa González, tenemos todavía la duda de cuál va a ser su binomio, si va a ser el señor Diego Borja o si va a ser este señor Sánchez, que no recuerdo su nombre, Eduardo Sánchez de Reto. Y entonces no sabemos todavía cuál va a ser el candidato. El desempeño de Luisa González, pese a sus limitaciones evidentes, pues sacó una buena votación en la elección pasada, pero es una candidata que yo creo que en la dialéctica, en el momento de exponer planes, no resulta demasiado buena. Está Jan Topic. Y con una Revolución Ciudadana debilitada. No sabemos exactamente cuán débil está. Debería estar debilitada con todo el escándalo de sus conexiones del partido con la mafia, con el señor Leandro Norero, ¿no? Debería debilitarse, pero vemos que quienes han tenido contacto con Leandro Norero, quienes hablaban con él todos los días, pues ahí siguen, ¿no? Siguen funcionando, y entonces no tenemos claro hasta qué punto los vínculos, parece clarísimos, del correísmo o de miembros del correísmo con la mafia, con el narcotráfico, pueden realmente debilitar su candidatura. Tengo algunas inquietudes, comentarios del público. Julio Acuña: Estados Unidos, con más de 360 millones de personas, elige entre 2 candidatos. Ecuador, con 17 millones de indios, elige entre 16 pillos. Cada candidato debería pagarse su propia campaña, dice Acuña. Opinión. Pero no es exactamente cierto, ¿no? Porque los Estados Unidos sí tienen unas elecciones internas que participan muchos candidatos. Y entonces y los candidatos no solo son Kamala y Donald Trump, sino que hay varios otros candidatos. Lo que pasa es que no llegan ni al 1%, el Partido Libertario, etc. Claro. Otro oyente dice: deberían regular la propaganda en la televisión. Por ejemplo, en Chile solo hay propaganda antes del noticiero. Ahí participan todos los candidatos con un mismo tiempo.
Otro oyente: se debe entregar el dinero a partidos que representen, por lo tanto deberían haber más requisitos para formar un partido político. Ahora en Ecuador cada ciudadano puede ser candidato. Mala política. Carlos dice: se gastan casi 40 a 80 millones entre segunda y primera vuelta. ¿Ustedes creen que entran a gobernar? Opiniones. Bueno, yo reitero mi opinión de que el gasto, la inversión en la democracia es importante y que una nación democrática debe estar dispuesta a hacerlo. Carlos, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo de esta broma democrática? No hablo del dinero, sino en términos de gobernabilidad. Bueno, la gobernabilidad yo creo que está definida básicamente por las mayorías en la Asamblea. Y entonces aquí no sabemos qué va a pasar, no sabemos si todos estos candidatitos van a poder llegar a la Asamblea, no tenemos idea. Y quizás la Asamblea se reparta entre estos 5 candidatos que yo creo que tienen más opciones. 5 partidos, 5 movimientos en la Asamblea le dan a uno la posibilidad, creo que, de gobernar. Sin embargo, la reforma de elegir asambleístas en la segunda vuelta, yo creo que eso es una reforma en la cual el país debe insistir. Si usted me permite, yo quisiera continuar con el análisis de los otros candidatos que yo creo que tiene alguna opción. Está el señor Jan Topic, que lo veo creciendo, ¿no? Lo veo con posibilidad de crecer. Tiene la bandera de la seguridad. Bueno, llegó cuarto en las elecciones anteriores. No sabemos, no estamos seguros si ese cuarto lugar en que llegó se debe a la maquinaria que estaba montando, que era la del Partido Social Cristiano. Ahora está por Avanza, me parece. Por Suma. Eso le iba a preguntar. ¿No cree que eso le puede perjudicar el ahora ir por un partido con mucha menos estructura que el Partido Social Cristiano? Probablemente le afecte. Y sus propuestas de seguridad no parecen demasiado serias, ¿no? Él incluso había dicho, se propuso un ejército privado para rescatar Durán, ¿no? No quedó en nada, no era posible, y entonces uno se queda con la impresión de que puede hacer propuestas imposibles de llevar a cabo, ¿no? De realizar. Yo no despreciaría la posibilidad de que Francesco Tabacchi desarrolle una opción, tenga una opción. Veo que tiene una candidatura muy fuerte, veo que el estilo de campaña, él tiene un director de campaña que puso a Herbas, que era un completo desconocido, en cuarto lugar, que luego entró a trabajar con Guillermo Lasso y lo llevó a un triunfo en la segunda vuelta. Tiene un director de campaña, un director de imagen bastante bueno, y además tiene detrás a un hombre como Lasso, que es un trabajador incansable, que está, quizás en este momento es el político junto al presidente Noboa que más está trabajando, que está todos los días en la calle, que todos los días está reuniéndose con personas. Entonces yo no lo miraría con desdén, como creo que lo ve la mayoría. Leonidas Issa, ¿cuán posible puede ser que Leonidas Issa, con ese estilo combativo, con ese estilo de trinchera, pueda triunfar siendo candidato de Pachacutic? Regularmente Pachacutic ha sacado el 3% de la... Salvo con Yacu Pérez, ¿no? Claro que con Yacu Pérez llegó al 17%, pero era Yacu Pérez, que era un hombre con una larga trayectoria política, ya había sido candidato, tenía una compañera sentimental que lo ayudaba muchísimo y que le daba mucha imagen, buena imagen. No lo sé, yo de Issa no estoy seguro que pueda lograr nada, pero de estos 4 candidatos creo que... ¿Y Henry Cucalón, Carlos, lo ve con alguna posibilidad de crecimiento? Lo veo, sí, a Henry Cucalón, Cucalón muy bien. Es un político con trayectoria, con experiencia, con mucha experiencia. El partido por el que está participando quedó tercero en las últimas elecciones. Sí, alguien podría alegar que quedó tercero por la muerte de Villavicencio, pero Villavicencio está muerto y hay personas que todavía tienen clara la figura de Villavicencio. Y entonces
pudiera ser que Cucalón haga un buen papel. Lo veo demasiado abajo todavía. Hilando un poco las cosas que ha dicho, creo que la gente no considera el punto de las redes sociales lo suficiente, porque antes, el mayor obstáculo que la mayoría de estos candidatos se enfrenta creo que es el desconocimiento, que no los conocen a nivel nacional. Y antes uno tenía que andar recorriendo todos los lugares para que lo vean, o sea, los candidatos. Hoy en día con el celular y con las redes sociales tienes el alcance de llegar a casi todo el país, me atrevería a decir, y hacerte conocido casi de la noche a la mañana. Entonces, eso es un punto muy importante que a ciertos candidatos que utilizan una buena estrategia mediática les puede sumar un montón. Es un punto importante, sin embargo, la presencia en medios tradicionales todavía es importante. Totalmente, y presencial, sobre todo. Y presencial. Entonces, un candidato que no esté presente en los medios, yo creo que la exposición, yo creo que un 30% todavía está en los medios tradicionales y 30% es una... Herbas creció a punta de redes sociales cuando quedó cuarto en las elecciones. Herbas creció básicamente en redes sociales. Es una manera de encender la llama. Iba en una patineta a todos lados. Mucha gente votó por él por de viuda. Mucha gente decía, lo vi en TikTok y votó por él viéndolo en TikTok. Claro, hacía el ridículo y a la gente le parecía que eso era bueno. ¿No? Bueno, agradecemos el análisis político de Carlos Hijo. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto tenerlo aquí. Un corte y regresamos con más.